¿Qué es una falacia? Una falacia es un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia reside en su carácter convincente, el cual tiene la apariencia de estar correctamente construido, pero cuando lo analizamos con detenimiento notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. Tipos de falacias. Falacia de composición. Consiste en argumentar que si un conjunto está compuesto por partes que tienen cierto atributo o propiedad, el conjunto presentará el mismo atributo o propiedad. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son gases a temperatura ambiente. El agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, por lo tanto, el agua es un gas a temperatura ambiente. Falacia de división. Es la inversa de la falacia de composición. Se comete cuando se infiere que algo en su conjunto tiene una propiedad por la conclusión de que una parte del todo también tiene esa propiedad. Por ejemplo, los seres humanos poseen conciencia. Los seres humanos están compuestos por átomos. Por lo tanto, los átomos poseen conciencia. Falacia ad hominem. Hay 3 tipos. La primera es la ofensiva. Es la falacia insultante o descalificatoria. Por ejemplo, es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable. La segunda es la circunstancial de intereses personales. No se atacan las características del oponente, sino sus circunstancias, relaciones, intereses o cualquier cosa que pueda ser motivo de su forma de pensar. Por ejemplo, detrás de todo esto hay una estrategia para hundir al presidente. Y por último, la autocontradicción. Se causa al contrario de lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo puede usted hablar de corrupción si cuando usted gobernaba, cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? La falacia ad verecundiam es un razonamiento o un discurso en el que se defiende una conclusión u opinión, no apartando razones, sino apelando a alguna autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre. Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recorrer a una autoridad reconocida en el tema, pero no siempre es garantía. Un ejemplo de ello es cuando alguien dice, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. La falacia ad populum es un razonamiento o un discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio, despertando así sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora. Un ejemplo de ello es cuando una persona dice, tenemos que prohibir que venga gente de afuera, que harán nuestros hijos si los extranjeros les roban el trabajo y el pan. La falacia ad misericordiam consiste en apelar a la compasión, la simpatía u otra emoción relacionada para que un argumento sea aceptado. Un ejemplo de esto es cuando una persona es condenada por cometer un delito a cárcel, pero como está grande, tiene 70 años y sufre achaques, pues no se le es permitido. La falacia ad baculum es un razonamiento en el que para establecer una conclusión o una posición no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza o a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Un ejemplo de esto es cuando una persona le dice a otra, no vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga manda. La falacia apelación a la ignorancia consiste en sostener la verdad o la falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Un ejemplo es cuando un maestro le dice a su alumno, le he suspendido porque usted copió en el examen, para lo que el alumno contesta, eso no es cierto, y el maestro le dice, ¿puede usted demostrar que no copió, o sea, demostrar lo contrario? Falacia petición de principio. Consiste en un argumento en el cual la conclusión que necesita ser probada ya está presente en alguna de las premisas. Por ejemplo, tienes que hacer caso a lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque tengo la razón. Falacia falso dilema. Involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles,
cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Las dos alternativas son con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos dentro de un espectro de posibilidades. Por ejemplo, Lucía no ha llegado todavía, o ha tenido un accidente o se ha quedado dormida. La hemos llamado y nos dijeron que salió a tiempo, por lo tanto, ha debido tener un accidente. Falacia por equívoco. Consiste en una ambigüedad semántica, es decir, consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Por ejemplo, Juan es un arquitecto exitoso y Pedro nada. Por lo tanto, Pedro es nadador. Falacia de anfibología. Consiste en emplear premisas cuya formulación es errónea, ya que su significado es ambiguo y puede tener varios significados. Por ejemplo, el novio de Elena está loco, por lo tanto, la debe de amar con locura. Falacia de causa falsa. Es una falacia que consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Por ejemplo, el aparato funcionaba mal. Juan se acercó y le dio una pequeña patada. Acto seguido, comenzó a funcionar bien de nuevo. Por lo tanto, ahora cada vez que algo se estropea, le dan golpes. Falacia de pregunta compleja. Ocurre cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. Con frecuencia es usada retóricamente para dar a entender la presunción o conocimiento de la respuesta a la pregunta por parte de la que la realiza. Ejemplo: Señor presidente, ¿qué cree que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión al frente del gobierno? Falacia de acento. Es un tipo específico de ambigüedad que se produce cuando cambia el significado de una frase marcando un acento oracional inusual o cuando un pasaje escrito no se aclara en qué palabra debe recaer el énfasis. Ejemplo: No es tan fácil vivir como morir sin dolor. No, es tan fácil vivir como morir sin dolor. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. Falacia del hombre de paja. Consiste en caricaturizar, tergiversar, exagerar o asumir un significado distinto de los argumentos del oponente para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Ejemplo: Los ecologistas se preocupan más por el bienestar de los gusanos y lombrices que por el de las personas. Falacia ad lazarum. Esta falacia consiste en hacer creer que algo es cierto por quien lo ha dicho es pobre, humilde o sencillo, ya que se considera que es más virtuoso o sus ideas. Ejemplo: Voy a votar a este partido político porque su líder me parece más humilde y no hace ostentación de riquezas. Falacia ad crumenam. Esta falacia consiste en hacer creer que algo es cierto por quien lo propone es rico o cuesta mucho dinero. Ejemplo: Si eres tan listo, ¿cómo es que no eres rico? ¿Estás harto de ser el último en los exámenes? ¡Sí! ¿De que lo único que puedes llenar es el activo con tu nombre? Yo tengo la solución. Sacarás 10 en todos tus exámenes. ¡Un 10! Lápiz. Llama ahora al 987754 y obtendrás uno gratis con tu compra. ¡Sí! Hola, muy buenas tardes. Vine a contarles un pequeño chistecito para arreglarles el día de hoy. Miren, el chiste va así. Estaba Pepito con su novia viendo una película en la televisión y de pronto se va la luz. Entonces la novia de Pepito le dice: aprovechate, Pepito. Y entonces adivinen qué. ¿Qué pasó? Pepito se llevó la televisión. Qué gracioso. Me alegra mucho que les haya gustado este chiste. La verdad es que no acostumbro mucho a hacer esto, pero tengo que recurrir a hacer estos números de payaso para pedirles un poco de apoyo, ya que tengo a mi hijo
con un derrame cerebral y tenemos que hacerle 3 hemodiálisis al día. Miren, aquí tengo mis papeles, no sé si gusten verlos. La verdad es que no me gusta tener que hacer esto, pero a veces es el único camino, no hay mucho trabajo y ustedes saben cómo está de difícil la situación ahora. No sé si gusten ayudarme, me ayudaría demasiado. Ah, pobrecito neno, ayúdalo. Ahí tenga. Muchísimas gracias, que yo te lo ¿Y tú qué haces aquí? Ay, soy trabajador. ¿Estás trabajando en mi compañía con ese tatuaje? Sí, ¿qué tiene? Acuérdate que quien paga manda. Ah. Cuento, mi hijo ahorita no tiene nada de trabajo. No me digas, comadre. No, es que ahorita hay mucha entrada de extranjeros. Seguramente son quienes le están robando el pan y el trabajo a nuestros hijos. Yo creo, comadre. Niña, ven. ¿A dónde vas? Voy a ir a la fiesta de Paulina. ¿Con permiso de quién? ¿De mi papá? No puedes ir, ¿Por qué no? porque soy tu madre y lo digo yo. ¿Pero y eso qué? Bueno, está bien.